Continuando con el estudio en la carta a los Efesios, hoy nos adentramos en el capítulo 6, así que acompáñenme, capítulo 6 de Efesios, y yo voy a dar lectura a los primeros 9 versículos que de alguna manera terminan con esta segunda parte de la carta. Dijimos que la carta la podríamos dividir de muchas formas. La más común es dividirla en dos, viendo los primeros 3 capítulos, hablando acerca de la manera... nuestra posición en Cristo, todo lo que es doctrina y teología, y luego los últimos 3 capítulos hablando acerca de la práctica, lo que deberíamos ser, ¿no? De acuerdo a nuestra posición, andar de esta manera. Pero vimos que también podemos dividirla en 3 partes. Dijimos que había un autor que hablaba que la primera parte nos invitaba a sentarnos, ¿se acuerdan? ¿No? Esta es una carta netamente teológica, cristológica y eclesiológica, en el sentido de que dijimos que uno de los propósitos por que Pablo escribe esta carta es para formar identidad en el corazón de aquellos que están leyendo esta carta. Y hoy nos vamos a dar cuenta que probablemente había un grupo que no consideramos siempre que podría haber estado escuchando esta carta cuando fue leída en la iglesia. Entonces, Pablo quiere generar esa identidad de que somos hijos suyos, adoptados según el puro afecto de su voluntad, ¿no? Por eso nos invita a sentarnos, ¿no? A descansar en la obra hecha y suficiente de nuestro Salvador. Amén. Allí estamos descansando. Porque nuestra actitud es inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? Pero hasta que no entendemos dónde estamos sentados, entonces recién nos invita a andar. ¿Se acuerda? Capítulo 4. Os ruego que andéis como es digno. Nos dice andad en amor, andad sabiamente, andad... y nos dice de qué manera allí, siendo llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y esto se manifiesta hablando entre vosotros con salmos, alabando, cantando, dando gracias, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Y desde eso se desglosa lo que vamos a terminar de ver hoy. Porque fíjese, vaya, capítulo 6 de Efesios, verso 1 al 9 dice así: hijos. Y aquí incluye hijos e hijas, children en inglés, ¿no? Todos incluidos aquí. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a orar otro momento. Señor, queremos rogarte que tú puedes usar tu palabra por medio de tu Espíritu para hablar a cada uno conforme a su necesidad. Señor, sin duda, tu palabra siempre es pertinente para nosotros. Ayúdanos a poder bajar este conocimiento de nuestro entendimiento también a nuestro corazón y que afecte a nuestra voluntad. Te lo rogamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quizás algunos hijos se quieren parar. Todos los que estamos aquí somos hijos o hijas en algún momento. Así que esto también nos incumbe a nosotros de alguna manera y es de provecho. Pablo dijimos que va a continuar en esta última parte para cerrar lo que podríamos llamar códigos del hogar o códigos domésticos o todo lo que tiene que ver en ahora lo horizontal, en las relaciones más estrechas. Por eso comienza casadas, ¿no? Esposas, maridos, ¿no? Y ahora continúa hijos, padres, y luego va a hablar acerca de, y lo vamos a ver la semana que viene, Dios mediante, siervos y amos, ¿no? Y eso tratar de traerlo también a nuestro tiempo hoy. A pesar de que esto fue escrito hace mucho tiempo, sin duda, estos son principios que
siguen siendo pertinentes para nosotros hoy. Una tendencia del día de hoy, de muchos cristianos también, es pensar que esto fue escrito hace miles de años atrás, en una sociedad muy diferente a la nuestra. Por lo tanto, ya esos códigos del hogar, domésticos, incluso morales, ya hoy no tienen valor o son de poca aplicabilidad a nuestros días. Sin embargo, hay algo que trasciende tanto a la sociedad del ayer como a la sociedad del día de hoy. Y es que tanto creyentes como no creyentes siguen siendo afectados por el pecado. Por lo tanto, las condiciones y circunstancias en las que vivieron nuestros hermanos y la sociedad hace 2000 años atrás, cuando fue escrito esto, no era muy diferente. Cambiaron algunas cosas accesorias, ¿no?, que podrían potenciar cierto tipo de conducta, pero hoy día vamos a ver que no importando el tiempo, hay principios y cosas que son importantes, principalmente para Dios. Y es interesante que después de hablar a los matrimonios, ahora se dirige a los hijos y en la relación hijo y padre. Si usted nota, no lo mencionamos las semanas anteriores, pero en estas tres audiencias a las que habla Pablo, ¿no?, maridos, casados, esposas, hijos, padres y luego siervos y amos, siempre se dirige primero a aquel que de alguna manera podríamos comprender que está bajo autoridad, ¿no? Dijimos que se le demanda a las casadas que estén sujetas a sus maridos, ¿no? Y después habla a los hijos que están en una relación de autoridad por debajo de los padres, o los padres están por encima en cuanto a responsabilidad, y luego habla primero a los siervos. Pareciera que si Pablo quiere dar instrucciones o quiere dejar principios, probablemente se referiría al que está en autoridad y luego dejaría instrucciones para el resto que está bajo esa autoridad. Sin embargo, Pablo a propósito lo hace de esta manera porque dijimos, la sociedad del ayer no es muy diferente a la de hoy. Y seguimos luchando ¿con qué? ¿Cuál es el problema de nuestro corazón? ¿Cuál es el problema de mi corazón? El pecado. Y los creyentes de este tiempo luchaban también con el pecado. Y dijimos que esta idea de autoridad, o en este caso de sumisión, tiene que ver con someterse voluntariamente a un liderazgo, ¿no?, que demanda del marido, ¿no? Y aquí también vamos a ver cómo al final esta demanda que se hace a los hijos también está en íntima relación con lo que se demanda de los padres. Pero, como dijimos, Pablo continúa y vamos a ver qué es lo que tiene para decir a nosotros en el día de hoy. Esto es mucho más que instrucciones para ser un mejor padre o incluso para ser un mejor hijo. Pablo está trayendo instrucciones que son muy ricas en llevarnos al Evangelio y nos da, continúa, como dijimos, esto que porque dice ahí obedeced, ¿no? Al verso 4 dice no provoquéis, son imperativos que se demandan tanto de los padres como de los hijos, pero está en el hilo que viene desde el verso 18, cuando nos dice no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando, y ahí vienen los participios, hablando, y después dice el último, sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. ¿Y cómo se manifiesta esto? En el matrimonio, en la relación padre-hijos, en la relación laboral también. Entonces, no debemos olvidar que esto sigue conectado a esta idea de, bueno, cuando alguien, un creyente, dijimos que no es que tiene más del Espíritu, ni que el Espíritu tiene más de él, sino que cuando se deja influenciar por el Espíritu Santo en su vida, por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de la lectura de libros que nos ayudan a instruirnos. Mire, nadie nace sabiendo cómo ser padre y cómo ser hijo, ¿no? Tenemos que aprender. Y hay personas que han vivido más que nosotros, hay personas que se han preparado y nos han instruido y nos enriquecemos de esto porque necesitamos conocimiento, no lo sabemos todo y no nos va a llegar así, ¿no?,
por descarga de internet ni por mensajes de WhatsApp. Necesitamos adquirir todo aquello que nos va a ayudar para vivir en nuestras relaciones. Ahora, el hecho que Pablo mencione a los niños en una carta es de un valor muy importante. O sea, nos está mostrando el valor que tenía la iglesia primitiva, o el valor que le daba la iglesia primitiva a los niños. O sea, recuerde, esto eran cartas que eran leídas en la iglesia. Entonces, si dice hijos, obedeced, es porque en la iglesia allí habían hijos y querían que ellos supieran cuál era su rol dentro de la familia, cuáles eran las demandas que también la Escritura y el Evangelio hacen, tanto a los hijos como a los padres. Entonces vemos aquí el que Pablo mencione esto, el valor que la iglesia da, ¿no?, a los niños. ¿Y por qué? Porque en el tiempo en que Pablo está escribiendo esto, los niños no eran los más valorados dentro de la sociedad. Incluso cuando Pablo menciona y dice hijos, por eso mencionaba yo recién, hijos, nosotros podemos decir hijos e hijas, pero la versión en inglés la traduce mejor porque ocupa la palabra children, que es para todos, ¿no? Eso es lo que quiere decir aquí. No está hablando, la palabra aquí es tekna en griego, que se refiere a la descendencia. No está hablando, no ocupa la palabra, que hay una palabra para hijos y hay una palabra para hija también en el griego. No ocupa esa palabra, sino ocupa esta palabra que es general para incluir a todos. ¿Y por qué la mencionamos? Bueno, porque también en el tiempo de Pablo, Snodgrass, un comentarista, dice que en ese tiempo las niñas eran menos valoradas en la sociedad, pero Pablo no acepta esa limitación y la incluye aquí. Cuando dice hijos, está incluyendo a niños y niñas. Era algo dijimos, el Evangelio, y lo hemos dicho y repetimos, el Evangelio es netamente contracultural, aún en la cultura del día de hoy. La iglesia tenía este gran respeto por los niños y nos preguntamos de dónde viene eso, porque si en el tiempo de Pablo, si bien lo que sí existía era que tanto en el mundo judío como en el mundo greco-romano, esta idea de honrar a los padres era algo considerado de supremo valor, solo superado por la devoción que tenían a Dios o a sus dioses, ¿no? Pero lo que nos habla la historia respecto al mundo greco-romano era que los padres ostentaban un poder casi ilimitado dentro del hogar. Entonces el padre podía hacer lo que quisiera, aún incluso con sus hijos, y en este tiempo particularmente con sus hijas. Tanto que podían determinar si sus hijos tenían derecho o no a vivir, ¿no? O eran abandonados en las calles. Por eso es que cuando vemos ahí Santiago, dice esta es la religión sin mácula, el que se ocupen de los huérfanos. ¿Por qué había huérfanos? Porque era lo común. Era lo común que los niños fueran dejados a su vera. Tenían los padres la facultad incluso de vender a sus hijos como esclavos, y especialmente lo hacían con las niñas porque eran más trabajadoras, ¿no? Entonces, Pablo, al hablar aquí, mencionar a cada uno y a todos los niños como parte de este cuerpo, porque recuerden, esto es una carta que está siendo escrita para generar identidad en el corazón de los creyentes, y los niños y niñas, ¿qué son? Son parte del cuerpo de Cristo. Si han reconocido que Jesucristo es su Salvador, son parte de la iglesia. No son parte del club de niños, no son parte de los niños jóvenes, son parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso, el aprender a vincularnos, tanto los pequeños como los grandes, entre todos, es una tarea en la cual debemos esforzarnos. Ahora nos preguntamos de dónde viene entonces este valor que Pablo está dando a los más pequeños. Bueno, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan sus palabras allí? Si quieren anotar, Mateo capítulo 19, ¿no? El Señor Jesucristo
los tenía en gran consideración. Ahí Mateo 19, verso 13 al 15, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que les pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. No, saca a esos niños pesados, molestos, que vienen a... ¿Qué dice Jesucristo? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Tenemos otro pasaje ahí anterior, en Mateo 18, en los primeros versículos, cuando dice ahí: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? A ver si el Señor elogiaba a alguno de los 12, porque acá dice que los discípulos vinieron a preguntar esto, y alguno esperaba, ¿no? Quizás Juan, Pedro, no sé, Jacobo, Judas, quien sea, y si hubiésemos estado nosotros también hubiéramos esperado lo mismo. Y llamando a Jesús, ¿qué dice? A un niño lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. NBI dice: llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Los niños no son prejuiciosos, por lo menos hasta cierta edad. Tienen esa inocencia que no les limita a preguntar lo que sea. Son honestos hasta cierto punto. Son pecadores igual. Pero no está hablando de esto, de cómo a través del tiempo la hipocresía nos va afectando de tal manera que se normaliza en nuestra vida. Eso es lo que está desafiando Cristo aquí, pero de aquí viene, porque nos preguntamos de dónde viene este valor. Bueno, hay un salmo precioso, y ya nos adelantamos un poquito porque al final lo vamos a citar, pero el Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y más adelante dice: porque he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cosa estimada, algo de valor. Los hijos son herencia del Señor. Por eso es que Pablo viene aquí y habla en la iglesia, porque es de valor. Y sin duda, esto, como dijimos, es algo netamente contracultural. Y el hecho de que hoy la iglesia siga teniendo ese valor hacia los pequeños, valorando a cada niño, a cada niña, es de importancia, porque de esa manera estamos manifestando que entendemos el Evangelio. Ahora, en esta relación padre e hijo, ¿cuáles son las instrucciones? Vamos al texto. Pero antes terminemos con una última reflexión. Si podemos, aunque Pablo no lo dice aquí, literalmente, pero en lo que habla tanto a los hijos como a los padres, sin duda, y ya podemos hacer algunas aplicaciones, recuerde, la carta a los Efesios es una carta que está centrada en el Evangelio, donde nos está diciendo constantemente que el Evangelio tiene implicancias prácticas en todas las cosas. Como hablamos, ¿se acuerda? Nos dice ahí cómo tenemos que hablar, cómo actuar frente a los demás, perdonando unos a otros, cómo el Evangelio nos afecta en el matrimonio y también en el hogar. Ahora, dentro del hogar hay alguien que tiene más autoridad, por lo tanto tiene más responsabilidad. Y aquí es un desafío para nosotros que somos padres, porque de alguna manera Pablo no lo dice aquí, dé un ejemplo a sus hijos en estos versículos, pero todo lo que nos viene hablando anteriormente nos dice que tenemos que ser ejemplo, y nos preguntamos ¿qué están aprendiendo? Nuestros hijos, sin duda, ellos están aprendiendo la vida cristiana observando ¿a quién? A sus padres. A los padres, incluso recuerda que esto está en el contexto de la iglesia. Por lo tanto, alguno diría, bueno, yo no tengo hijos, ya mis hijos están fuera, pero los niños son observadores y observan a los adultos, a los que son padres, a las que son madres, y sin duda hemos de ser un ejemplo. Y uno de los lugares principales donde se deben vivir todas estas instrucciones es en el hogar. Y como los niños están observando y son muy observadores, ¿no? Los niños deben observar cómo sus padres
dan valor a lo espiritual, dan valor a la Biblia, dan valor a la oración, dan valor a la adoración, dan valor a la iglesia. Y ya nos hacemos esta pregunta: ¿es eso lo que están observando los niños en nuestros hogares? Que estén observando cómo nos decimos la verdad con amor, como dice allí, que trabajamos con honestidad, como nos viene mencionando todo el capítulo 4 y 5 de Efesios, guardarnos de la amargura, de la ira, perdonándonos unos a otros, porque de alguna manera, y esto aquellos que somos más grandes y que quizás, porque todos tenemos una relación con nuestros padres que, no existe ningún padre perfecto, hijos, los padres perfectos no existen, ¿no? Le pinchamos el globo, no lo existen, pero sí, como niños, la imagen de Dios Padre se va formando en ellos por la imagen que ven de sus padres. Por eso es muy importante, mucho más para nosotros que somos padres creyentes, de mostrarles a Cristo, porque es muchas veces la primera imagen que van a tener ellos de sentido de autoridad, de amor, de protección, la van a ver en sus padres. Incluso, como no somos padres perfectos, tenemos que reflejar a Dios ante nuestros hijos, dándoles el ejemplo, que cuando fallamos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo hace el cristiano cuando falla? Se arrepiente, pide perdón. Le comentaba ayer o antes de ayer, hablamos con alguien, estaba leyendo un libro que habla acerca de la instrucción a los hijos. Se llama Oye, hijo mío, del pastor Juan Sánchez. Y al final, él tuvo 4 o 5 hijas. Sus hijas escriben cartas, ¿no? Porque él habla y escriben cartas, dice, abiertas, mostrando lo que fue para ellas vivir en nuestra familia, ¿no? Y cada una contaba su experiencia. Obviamente habían unas ya casadas, con hijos, y otras que recién cumplían los 18 años. Entonces cada una contaba un poquito su experiencia de lo que fue vivir en ese hogar. Lo que me llamó la atención es que lo que en todas estuvieron de acuerdo es que para ellas, que eran todas hijas, fue de mucho impacto y de mucho ejemplo que sus padres les pidieran perdón cuando los ofendían. Cuando no actuaban como debían haber actuado, que sus padres se acercaron y dijeron, perdónenos porque actuamos mal, o de manera, ya sea juntos como esposos o de manera individual, si a lo que nos impactó y marcó a fuego nuestro corazón fue que nuestros padres nos pidieron perdón. Porque somos pecadores, los padres, hijos. Somos pecadores y debemos entender y transmitir de manera práctica de cómo hemos de lidiar con la obediencia, con el respeto, con la sumisión, mientras observan a nosotros también en cómo nos sometemos y obedecemos a nuestro Dios. Vamos al texto, ¿a quién se refiere primero? Y nos dice allí, hijos, obedezcan, y más adelante dice, honren a padre y madre. Sin duda, cuando los padres están instruyendo a los niños en los caminos del Señor, si hay algo que los hijos, y aquí alguno diría, bueno, ¿cuál es la edad? ¿A qué hijo se refiere? ¿Hasta qué edad puede ser aquí? No lo dice Pablo. Hijos podemos estar incluidos todos aquellos que seguimos siendo hijos o que nuestros padres siguen estando vivos, porque aquí ya va a mencionar un mandamiento, que está el 5.º mandamiento, que dice, honra a tu padre y a tu madre, y eso vale para todo hijo, no es solamente para aquellos que están en el hogar. Pero sí, quizás la primera parte tiene relación con aquellos que todavía están en el hogar. Por eso comienza por ahí, ¿no? Y dice, obedece a tus padres, ¿no? Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Fíjese, Colosenses capítulo 3, que es la carta paralela, Colosenses 3 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, ¿no? Obedeced a vuestros padres porque esto agrada al Señor. En Colosenses capítulo 3, verso 20. Y sin duda, ¿es fácil obedecer? No, a mí tampoco me es fácil obedecer. No es fácil obedecer. Los niños y niñas tendrán dificultades para obedecer a sus padres, sin duda. Y cuando fallan necesitan que se les recuerde. Por eso el Evangelio es importante, porque cuando fallan,
no necesitan que se les recuerde que fallaron, sino que hay alguien que murió por sus pecados, ¿no? Por los pecadores que desobedecen a sus padres y a Dios. Por lo tanto, muchas veces nos frustramos como padres cuando nuestros hijos nos desobedecen, ¿no? Padres, y nos frustramos mucho. Pero ocupemos estas instancias para que hacer de la desobediencia una ocasión para enseñar el Evangelio, para mostrarles a Cristo, para mostrarles que hubo uno que no falló, que hubo uno, un hijo, que no falló, y es Cristo, y que por nuestra fe en Él, sin duda, nos da perdón para cuando desobedecemos. Nosotros sabemos que nos van a desobedecer y van a fallar. Necesitamos comprender y recordar que es una linda oportunidad para enseñarles el Evangelio, recordarles lo que dice Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. ¿Los niños pueden ser llenos del Espíritu? Sí, porque son hijos de Dios. Claro que pueden ser influenciados por el Espíritu Santo. Por eso la importancia de la lectura, la importancia de tener un devocional, de que ellos puedan ver también en nosotros a Jesucristo. ¿Por qué deben obedecer? Dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La idea allí es que esto es lo correcto. Esto es lo correcto. Obviamente esto pareciera innecesario decir que es correcto obedecer, pero John Stott le decía en su comentario a los Efesios, dice, la obediencia infantil pertenece al reino que surgió en la teología medieval para llamarse justicia natural. No depende, dice, de una revelación especial, es parte de la ley natural que Dios ha escrito en los corazones humanos, ¿no? No se limita a la ética cristiana, sino que es un estándar de comportamiento en toda la sociedad, ¿no? Los niños pequeños, sean cristianos o no, en cualquier tribu o sociedad donde vivan, comprenden que deben someterse ¿a quién? A sus padres, porque naturalmente Dios lo puso. Ahora, el pecado afecta al orden natural de las cosas. Por eso es necesario recordar aquí, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esta idea de en el Señor es similar a la que habla en el capítulo 5, ahí mismo en el capítulo 5, verso 22, cuando habla las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Por qué? Porque los niños principalmente, y los niños y todos los hijos de Dios, ¿a quién debemos obedecer primero? A Dios, ¿no? De la misma manera que obedecemos a Dios, hemos de obedecer a los padres. Por eso también, cuando se nos pregunta, bueno, ¿qué se debe obedecer y qué no? Bueno, todo aquello que esté en consonancia con obedecer a Dios. Yo no me olvido el testimonio de un profesor que tuve en el instituto, que él decía que de adolescente conoció al Señor. Su familia no era cristiana. Entonces, estaba aprendiendo acerca de someterse a sus padres, de honrar a sus padres. Entonces, sus padres no lo dejaban ir a la iglesia. Entonces, él decía, ¿qué hago? ¿Obedezco a Dios, que me dice que tengo que congregarme y aprender de Dios? ¿Obedezco a mis padres y me quedo en mi casa porque ellos me dicen que no vaya? ¿Cómo lo resuelvo? Entonces él dice, decidí ir a la iglesia y decidí aceptar el castigo de mis padres por ir a la iglesia. Y el padre les decía, bueno, si te vas, te quedas toda la semana sin salir a jugar al fútbol, ¿ok? Acepto el castigo, me someto a tu obediencia porque eres mi padre, pero yo sé que es allí donde yo necesito estar. Y posteriormente él decía que los padres nunca se olvidaron de ese testimonio, de ese ejemplo, siendo tan joven, ¿no? Pero ahí tenemos un ejemplo práctico de cómo obedecer al Señor y a los padres al mismo tiempo, cuando a veces una de ellas pareciera ir en contra, ¿no? Entonces, hijos, cuando dice obedecer en el Señor, claramente tiene que ver con hacer todo aquello que también honra a Dios. Y eso va a ser el concepto que vamos a establecer hoy, que esto no se trata solamente de obediencia,
sino que se trata de honra, de honrar a los padres, de honrar a Dios. Y cuando lleguemos a los padres también, de honrar a Dios, tratando a los hijos como es debido. Y lo interesante es que Pablo hace cita cuando dice obedeced al Señor. Hay una promesa motivadora allí en el verso 2, ¿no? Cuando menciona este mandamiento. Dice, porque es el primer mandamiento con promesa, y después luego mezcla aquí, hace una cita de Éxodo 20 y después una cita de Deuteronomio capítulo 6, cuando dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando se repite los 10 mandamientos, se agrega esto en Deuteronomio. Entonces hay una promesa motivadora aquí, que Dios promete tanto la bendición para que te vaya bien, ¿no? Como dice allí, y serás de larga vida. Sin duda no dice que van a vivir muchos años, pero sin duda vas a ver satisfacción en los años que vivas, ¿no? Esto no significa que por obediencia a los padres el niño no se va a enfermar o no le va a pasar nada, ¿no? No es una promesa de esa manera, sino que básicamente lo que está diciendo Pablo es que el niño, la niña, se está poniendo en peligro al deshonrar a sus padres. Hay peligro al deshonrar a los padres. ¿De qué manera se deshonra a los padres? Bueno, fíjese, el mandamiento ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo deben honrar los niños o los hijos a sus padres? Bueno, una forma es a través de la actitud adecuada. Porque dijimos, no se trata solamente de obediencia, sino que la manera en cómo obedezco a Dios es importante. No solo los niños, los adultos también, a veces lo hacemos con Dios. Pero cuando estiramos la trompa o relinchamos, ¿no? Otra vez. No es la actitud. Y a veces hacemos nosotros lo mismo con nuestro Dios. Entonces, mire, ¿por qué cita Pablo el 5º mandamiento? Porque en el contexto de los mandamientos, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Porque este es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento que tiene relación con lo horizontal. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios, ¿verdad? ¿No? Tendrás dioses ajenos, tendrás un solo Dios, ¿no? A Él le adorarás, ¿no? Guardarás el día para Él. Pero el primero que tiene que ver con las relaciones horizontales es honrar a tu padre y a tu madre. Fíjese lo importante que es para Dios. Ahora, ahí mismo en Éxodo y en Deuteronomio, cuando se repite la ley, Deuteronomio capítulo 21 nos da leyes que parecieran bastante drásticas. Yo la voy a leer y los hijos aquí se van a abrir los ojos, pero fíjese, capítulo 21 de Deuteronomio, verso 18, dice allí, si un hombre tuviera un hijo obstinado y rebelde, bien porfiado, que no escucha a su padre ni a su madre ni los obedece, cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Y dirán los padres a los ancianos, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Eso decía la ley. Así extirparás el mal que hay en medio de ti. Éxodo también nos dice, cualquiera que no honra mire, ahora aquí Deuteronomio capítulo... No, así lo leímos recién, Deuteronomio 21, pero Éxodo capítulo 15, verso... capítulo 21, verso 15. Capítulo 20 tenemos la ley, capítulo 21, verso 15, dice, el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Verso 17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. No tenemos registro en la historia ni en las crónicas de los israelitas que algún hijo haya muerto de esta manera. ¿Por qué es tan drástico el castigo para la desobediencia a los padres?
Porque para Dios es importante. Porque de esta manera Dios quiere ejemplificar la importancia de honrarle a Él por medio de honrar a los padres. Sin duda, estos no son castigos aplicables en el día de hoy. Y como dijimos, no tenemos registro que hubo alguien que haya muerto allí a las pedradas porque fue un niño porfiado. Como cuando ponemos un ejemplo, ¿no? Se hace un castigo ejemplificador. ¿Para qué? Para que nadie lo haga. Para que todos lo eviten hacer. Por eso dijimos, ¿qué está queriendo Pablo al recordar también la ley? Es esto, que hay un gran peligro al deshonrar a los padres, tanto a los más pequeños hoy, como a los más grandes en el día de hoy también. Porque el mandamiento de honrar a los padres no termina hasta que dejamos de ser hijos. Y hay muchas maneras en las que podemos honrar, ¿no? Cuando Dios introdujo, dijimos, la ley, el quinto mandamiento, el primero que tiene que ver con las relaciones personales, tiene que ver con esto. Y un niño que no crece con el honor y el respeto de los padres probablemente no va a honrar ni va a respetar a nadie, y mucho menos a Dios. Así que aquellos de nosotros con padres mayores todavía, mire, cuando Pablo está dando instrucciones a la iglesia en 1 Timoteo capítulo 5 y está hablando ahí acerca de atender a las viudas. Dice, la iglesia tiene que encargarse, pero dice, pero si tienen hijos, que los hijos se encarguen, porque esa es su tarea, en honrar a sus padres. Es que mi padre fue... No hay excusas. Es que tú no sabes cómo fue mi madre. El Señor dice, hónralos. Mire, esto nos ayuda con muchos otros principios. Pero es que me hicieron mal. El Señor, ¿cómo nos dice que debemos vencer el mal? Con el amor. Porque de esta manera amontonas ascuas sobre su cabeza y probablemente Dios lo use para que sus corazones se enternezcan hacia Dios, no hacia nosotros, hacia el Señor. Hijos, honra. Padres, honra también. Porque si hay algo en lo que hemos de honrar a Dios, esa es la tarea que tenemos como padres. Y dice allí, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si bien es bastante breve lo que dice Pablo aquí a los padres, y en Colosenses dice algo muy similar, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Criadlos. Esa palabra criadlos habla literalmente de nutrirlos, de alimentarlos. Y Pablo está hablando de padres y no necesariamente está refiriéndose al padre, a el padre, aunque tiene la mayor responsabilidad en esta tarea, ¿no? Pero recuerde que el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, también esto lo podemos aplicar para ambos padres. Ciertamente es mejor que ambos siempre estén presentes en la vida de sus hijos. No es el trabajo ni de los abuelos, ni de una guardería, ni de los hijos mayores, ni de una institución, tampoco de la iglesia. Es trabajo de los padres. ¿Cuál es el trabajo de los padres? Dice allí, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire, hay un proverbio. Ambos necesitan enseñar. Proverbios capítulo 6, verso 20, que nos recuerda la importancia de ambos en esta tarea. Verso 26, 20, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas y te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Verso 22, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. No dejes
lo que recibes de tu padre, de tu madre. Cuando Pablo le dice a Timoteo que se aferrara a las instrucciones que recibió de su madre y de quién, también de su abuela, ¿no? Probablemente el padre no era creyente, pero recibió instrucción. Afortunadamente tuvo una madre y una abuela que le enseñaron. Ahora, como padres tenemos por lo menos dos desafíos. Hay muchos más que podemos ver implicancia aquí, pero por lo menos dos. El primero es no provocar a ira a nuestros hijos. En el mundo antiguo, como dijimos, los padres tenían un control absoluto, ¿no?, sobre los hijos. Y a veces eran duros. Hoy creo que en la sociedad normalmente se va cumpliendo la ley del péndulo, ¿no? Cuando vemos un abuso nos vamos hacia el otro extremo y hoy no hay ningún cuidado sobre los hijos. Y los hijos en los hogares son los que gobiernan. Se hace lo que dicen los hijos, ¿no? Pero debemos de tener el cuidado de ser justos, de ser amorosos, de ser consistentes en la actitud hacia nuestros hijos. Mire, nuestros hijos son los primeros que nos van a descubrir en nuestra hipocresía. Son los primeros, porque nos conocen tal cual como somos. Nos observan y nos van a decir, pero ¿qué autoridad tienes tú para decirme esto? Entonces, seamos justos con ellos. Un comentarista daba ahí algunas causas posibles de hacer enojar a nuestros hijos. Bueno, no tener en cuenta el hecho de que son niños. A veces queremos que se comporten como adultos cuando son niños. A veces nosotros nos comportamos como niños, o nos ponemos a su altura y nos ponemos a competir con ellos o a pelear con ellos, comparándolos con otros. Nunca compare a su hijo es único, su hija es única. Nunca lo compare con ningún otro, porque no hay uno mejor que su hijo. Es su hijo, es su hija, no es que sea mejor, es único. Algún padre diría, gracias a Dios. O como dice el chiste, la mamá quería gemelos, ¿no? Somos únicos. Y debemos tratarlos en su individualidad, porque así los creó el Señor. No expresar aprobación también puede provocar a ira a los hijos. Mire, a mí me tocó trabajar muy joven en un club de niños en nuestra ciudad, allá en un barrio bien lejos. Venían pequeños que no tenían ninguna, yo tenía 20 años, no tenía ninguna figura paternal. Todo el tiempo tratando de llamar la atención, de hacer cosas. Mira lo que dice, saltó de tal, mira lo que dice, para solamente recibir, oh, qué lindo lo que hiciste. Oh, tremendo salto, felicitaciones. Y nuestros hijos necesitan palabras de aprobación. Estemos atentos cuando estén buscando nuestra aprobación. Disciplinarnos por otras razones que no sean la desobediencia voluntaria. A veces lo disciplinamos porque nos molesta. Y eso es exasperar a ira. Es exasperar a ira a nuestros hijos. Si hace algo que nos molesta, tenemos que examinar nuestro corazón. Ahora, si le dijimos, no hagas esto y lo hizo, sí, no hay problema en corregir. Pero simplemente porque habla, porque corre, cuando están más chicos, o porque hace algo que no estaba consciente o no anteriormente le hemos dicho que debía cuidado de no provocar a ira, presionándolos para que cumplan con nuestros objetivos. Muchos padres luchan con proyectarse en sus hijos, que sus hijos sean lo que ellos quieren o lo que ellos no pudieron ser, ¿no? Tanto de pequeños como de más grandes. Sobreprotegerlos también puede provocarles a ira. ¿Cuál es el resultado de estas acciones? Que se enojan, como dice ahí Colosenses, se desaniman. Entonces, cuidado, tenemos una linda oportunidad de mostrarles a Cristo, pero también tenemos el desafío de cuidar que nuestra actitud no termine desalentando a nuestros hijos al Evangelio. No son pocos los hijos, y claramente no es ninguna justificación de ellos, pero no son pocos los hijos que se han alejado del Evangelio por la actitud de sus padres o por la inconsistencia de sus padres.
Segundo, guiadlos en disciplina e instrucción del Señor. 3 cosas: educar, disciplinar e instruir. Y si hay algo que hace eso, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Por eso cuando dice ahí guiadlos, la idea es allí nutrir, alimentar. Y Pablo básicamente dice que los papás deben cuidar a sus hijos con ternura, nutrirles de lo esencial. Y lo esencial para los hijos, sí, necesitan leche, necesitan vestimenta, zapatos, calzado, necesitan cuidado, necesitan educación. Pero lo esencial que necesitan es el amor que se refleja de este libro. Amor tuyo y el amor de Dios. Eso es lo principal. Por eso, si hay un desafío aquí, y lo hablamos los otros miércoles cuando estamos hablando acerca de discipular a otros, porque es un llamado para todo creyente, y uno diría, pero ¿a quién? Si tiene hijos, allí tiene una tarea principal de discipulado. Porque si hay alguien a quien hemos de discipular, es a nuestros hijos. Los padres deben entrenar, disciplinar, instruir a sus hijos. La instrucción tiene la idea de enseñanza, de consejo, de amonestación, de advertencia, de instrucción, de entrenamiento, aún incluido la disciplina, ¿no? Con el castigo cuando hay desobediencia. Porque como leyó Daniel temprano, Dios al que ama, disciplina. Y debemos hacer lo que es justo porque es para nuestro... Dios lo hace para nuestro beneficio y nosotros lo debemos hacer para el beneficio también de nuestros hijos. Debemos enseñar instrucción y disciplina de la manera que honre al Señor. Quiero terminar leyendo una parte de un libro que se llama La historia de Jesús, que lo escribió Sally Lloyd Jones. Y ella dice, porque nuestra tarea es mostrarle a Cristo. Y ella dice, ahora algunas personas piensan que la Biblia es un libro de reglas, que te dice lo que debes y no debes hacer. La Biblia ciertamente tiene algunas reglas, te muestran cómo funciona mejor la vida, pero la vida no se trata principalmente de ti y de lo que deberías estar haciendo. La Biblia se trata de Dios y de lo que Él ha hecho. Otras personas piensan que la Biblia es un libro de héroes. ¿Hay héroes en la Biblia? ¿Sí? ¿Sí? Que le muestra a las personas que podría imitarles. Pero la Biblia tiene algunos héroes y la gran mayoría de los héroes en la Biblia no son héroes en absoluto. Cometen grandes errores, grandes pecados, tienen miedo y huyen. Y a veces, francamente, son malos. Entonces, no, la Biblia no es un libro de reglas o un libro de héroes. Porque nuestra tendencia es que sepan la historia de las historias bíblicas. Mire, me encanta lo que dice esta persona. La Biblia es sobre todo una historia. Es una historia de aventura sobre un joven héroe que viene de un cierto país lejano para recuperar su tesoro perdido. Es una historia de amor sobre un valiente príncipe que abandona su palacio, su trono, todo para rescatar al que ama. Es como el más maravilloso de los cuentos de hadas, que es verídico, que es real. Hay muchas historias en la Biblia, pero todas las historias cuentan una gran historia. La historia de cómo Dios ama a sus hijos y viene a rescatarlos. Se necesita toda la Biblia para contar esa historia. Y es el centro de la historia. En ese centro de la historia hay un bebé, Jesucristo. Cada historia en la Biblia susurra su nombre. Es como la pieza que falta en un rompecabezas, la pieza que hace que todas las otras piezas se encajen y de repente se puede ver la hermosa imagen. Padres, si hemos de instruir, no es que sepan las historias bíblicas y se aprenden los personajes y todo lo que sucede, que puedan ver a Cristo. Muéstrales a Cristo. Abuelos, abuelas, muéstrenles a Cristo. Si saben de las historias, fantástico.
pero no es las historias, es una historia. Meditaba en lo que pasó con los hijos de Elí, ¿se acuerdan? Elí falló con sus hijos. Bueno, en todo el capítulo 2 nos muestra primero con Ana orando por un hijo que va a terminar reemplazando a Elí. Pero hay un pasaje que allí nos ayuda a nosotros a meditar en lo que queremos centrar. Cuando, verso 30 del capítulo 2 de 1 de Samuel. Yo había dicho que tu casa y que la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y ese principio se sigue cumpliendo. Hijos, honra a tu padre y a tu madre. No se trata simplemente de obedecer, así, con los dientes apretados. O incluso, ¿se acuerdan? Jesucristo confrontó a los fariseos porque no ayudaban a sus padres y decían, no, esto es corbán, esto es ofrenda a Dios. Y con la tradición incumplían o inhabilitaban la ley. Si tenemos padres, aún estamos en edad de seguir honrándolos. Padres, honra a Dios, honrando a tus hijos. Si hay algo que puedes hacer de valor para ellos, no es comprarles ninguna cosa, es mostrarles a Cristo. Ni siquiera que se sepan las historias, que conozcan y vean a Cristo. En todas las historias son una sombra, nos guían, nos muestran, de alguna manera nos están guiando a alguien que es Jesucristo. Que el Evangelio pueda afectar a nuestra vida del hogar. Y como mencionábamos hace un rato, Salmo 127, a menos que el Señor construya la casa, en vano se trabaja. A menos que el Señor vigile, el vigilante está alerta en vano. ¿Por qué? Porque es Dios el centro y debe ser el centro del hogar, de los hijos, de los padres. ¿Para qué? Para que pueda haber honra mutua y no simplemente una obediencia servil o una formación o una instrucción obligada y ojalá pronto se vaya. Honra es lo que Dios demanda. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a agradecer al Señor. Padre Celestial, gracias Señor, porque un día tu Hijo, honrando el mandato tuyo de dejar todo y venir hasta lo más profundo, humillarse hasta lo más sumo, vino y tomó nuestro lugar. Gracias por el ejemplo de obediencia que hay en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor y también nuestro hermano y nuestro ejemplo. Señor, que como hijos podamos ser obedientes también como Él, honrando tu palabra. Señor, gracias por el ejemplo tuyo como Padre hacia nosotros. Señor, gracias porque tú nos muestras misericordia y nos muestras gracia cada día. Ayúdanos como padres a mostrar gracia también a nuestros hijos, honrando, Señor, tu palabra, honrando tu amor hacia nosotros. Señor, gracias porque estos mandatos no son solamente para obedecerlos, sino para guardarlos en nuestro corazón. Como dice Proverbios, que esto esté atado allí y nos ilumine cuando estamos en oscuridad y nos guíe y nos instruya y nos haga reflexionar en cómo está haciendo nuestra labor como padre, también cómo está haciendo nuestra labor como hijos. Guárdanos al volver al hogar en esta mañana y que podamos seguir meditando en tu palabra en este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga. Nos vemos